Hoy nos vamos a adentrar en el tema 6 de políticas sociales. Es un bloque legislativo que, bueno, puede parecer un laberinto de artículos, de fechas. Sí, es denso, ¿eh? Hay que reconocerlo. Es denso, pero en realidad cuenta una historia muy coherente, la de cómo nuestro marco legal ha ido evolucionando para proteger cada vez a más gente. Efectivamente. Y esa es un poco la misión de hoy, trazar esa historia. Empezaremos por la igualdad de género, que es la base, y veremos cómo esos principios se han ido adaptando pues, para las personas LGTBI, las víctimas de violencia, personas con discapacidad. La idea es que al entender esa lógica, la que conecta todo... Exacto. Que los detalles técnicos, esos que son cruciales en una prueba oficial, se queden grabados de una forma mucho más natural. Vamos a ello. Empezamos entonces por el principio, la piedra angular. La Ley Orgánica 3/2007, la de igualdad efectiva. Y aquí, desde el inicio, la ley ya nos obliga a pensar con más matices. Todos entendemos la discriminación directa, pero la ley introduce un concepto clave, la discriminación indirecta. ¿Por qué era tan importante ir más allá de lo obvio? Pues esa es la pregunta fundamental. A ver, la discriminación directa, la que define el artículo 6, es fácil de ver. Es el no te contrato porque eres mujer. Exacto. Es tratar a una persona peor que a otra en una situación similar por su sexo. Es flagrante. Pero el legislador sabía que las barreras más persistentes, digamos, no son siempre tan explícitas. Claro. Y por eso introduce la discriminación indirecta, que es una disposición, una práctica, que en apariencia es totalmente neutra. En papel parece perfecta. Perfecta. Pero en la práctica resulta que pone en desventaja a las personas de un sexo. La clave aquí no es la intención maliciosa, es el resultado final. Es un cambio de paradigma total. Obliga a las organizaciones a mirar el impacto real de sus políticas, no solo la letra pequeña. Exactamente. El ejemplo clásico. Imagínate una empresa que exige una altura mínima de 1,80 para un puesto que no lo necesita. Claro. La norma es la misma para todos, pero estadísticamente, ¿a quién perjudica? Pues mucho más a las mujeres. La ley dice que esa norma es discriminatoria a no ser que la empresa demuestre que tiene una finalidad legítima y que ese requisito es absolutamente necesario. Te obliga a pasar del yo no tuve mala intención al tengo que demostrar que mi política no genera un impacto desigual. Esta distinción entre lo explícito y lo sutil creo que también es la clave para diferenciar otros dos conceptos que se confunden muchísimo: acoso sexual y acoso por razón de sexo. Suenan casi idénticos. Sí, y el matiz es crucial. Lo tenemos en el artículo 7. A ver. El acoso sexual se define por la naturaleza del comportamiento. Es cualquier conducta, verbal o física, de naturaleza sexual. El foco está en el qué. Comentarios, gestos. Eso es. En cambio, el acoso por razón de sexo se define por la motivación del comportamiento. Es una conducta realizada en función del sexo de una persona para atentar contra su dignidad. Aquí, el comportamiento en sí no tiene por qué ser de naturaleza sexual. Vale, creo que lo pillo, pero ¿podrías darnos un ejemplo claro de esto último, para que se vea bien la diferencia? Claro. Imagina un jefe que, sistemáticamente, en las reuniones de equipo, ignora, menosprecia, ridiculiza las opiniones de todas las ingenieras. Pero escucha atentamente a sus colegas hombres. No hay nada de naturaleza sexual en lo que hace, pero lo hace por el hecho de que son mujeres. Es un ataque a su profesionalidad. Exacto. Es un ataque a la dignidad profesional motivado por su género. Eso es acoso por razón de sexo. Vale, sí, eso lo deja clarísimo. La ley no solo define los problemas, también propone herramientas. Y una muy conocida es el principio de presencia equilibrada, el famoso rango 40-60%. Más allá del porcentaje, ¿cuál es el propósito de fondo? Pues el propósito es romper inercias históricas. La disposición adicional primera lo define, que en un colectivo, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. No es una paridad matemática exacta, entonces. No, no lo es. Busca garantizar que no haya una sobrerepresentación brutal de un sexo, sobre todo en órganos de decisión, como nombramientos en la administración o en listas electorales. La idea de fondo es que la diversidad enriquece la toma de decisiones. Y para el sector privado, la gran herramienta son los planes de igualdad. Aquí la pregunta es la de siempre. ¿Son una recomendación bien intencionada o una obligación con consecuencias? Son una obligación muy seria. El artículo 45 es tajante.
son imperativos para todas las empresas de 50 o más trabajadores. 50, el número clave. 50. Y no vale cualquier documento, ¿eh? El artículo 46 exige un procedimiento. Tiene que empezar con un diagnóstico de situación negociado con los representantes de la plantilla que lo analice todo. Selección, formación, promoción. Y muy importante, una auditoría salarial. Ujú. Ahí volvemos a conectar con la discriminación indirecta. La auditoría salarial es la herramienta para detectar si ciertos complementos que parecen neutros están beneficiando sistemáticamente a los hombres, por ejemplo. Precisamente, es el mecanismo para sacar a la luz esas brechas que a menudo no se deben a un salario base distinto, sino a una red compleja de factores que la auditoría tiene que analizar. Y una vez hecho, se registra. No es una declaración de intenciones. Para nada. Es un procedimiento reglado y de obligado cumplimiento. De acuerdo. La ley de 2007 sentó un marco muy potente. Parece lógico que con el tiempo ese enfoque de la igualdad se expandiera. El paso más reciente en esta evolución es la Ley 4/2023, la conocida como Ley Trans y LGTBI. Es como la prohibición de discriminación, que es un eje transversal. Pero quizás el cambio más profundo. La autodeterminación de la identidad de género. Ahí está. El principio de autodeterminación. Centrémonos en eso porque parece un cambio de paradigma total. Hablas de autodeterminación y de despatologización. Para entender la magnitud del cambio, ¿cómo era el proceso para que una persona trans rectificara su nombre y sexo en el DNI antes de esta ley? ¿Y cómo es ahora? Bueno, el contraste es inmenso. Antes el proceso estaba tutelado por médicos y jueces. La persona necesitaba informes que diagnosticaran disforia de género y, casi siempre, un historial de al menos 2 años de tratamiento hormonal. O sea, tu identidad tenía que ser validada por un tercero. Exacto. Un médico certificaba una condición. La ley de 2023 elimina todo eso. Se basa en la despatologización. Ser trans no es una enfermedad. Por tanto, la rectificación registral ahora es un trámite administrativo. Basado solo en la declaración de la persona. Basado en la declaración expresa de la persona. Se pasa de una identidad tutelada a la identidad como un derecho fundamental. Entiendo. Y esa misma lógica es la que prohíbe las terapias de conversión. La ley las prohíbe de forma absoluta, porque parte de la base de que no hay nada que curar. Y un dato importante. Están prohibidas incluso si la persona mayor de edad diera su consentimiento. Entendido. Hemos hablado de la igualdad en un sentido amplio, pero el ordenamiento tiene también una herramienta muy específica para combatir una de sus violaciones más brutales, la violencia de género. La Ley Orgánica 2004 es un pilar, pero su ámbito de aplicación es muy, muy preciso, ¿verdad? Es crucial entender esto. El artículo 1 define su objeto de forma muy acotada. No se refiere a toda la violencia contra las mujeres, No, claro. sino específicamente a la que se ejerce por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. La clave está en la relación de pareja o expareja. Exacto. La ley busca atajar un tipo de violencia que se considera una manifestación de la discriminación y de una estructura de poder histórica de los hombres sobre las mujeres en el ámbito de la pareja. Ujú. Y más allá de la definición, la ley crea lo que parece un escudo de protección para las víctimas. Me interesan sobre todo los derechos en el ámbito laboral. No son conceptos abstractos, son un kit de supervivencia. Ujú. Es una muy buena definición. El artículo 21 establece un catálogo de derechos que responden a necesidades reales, urgentes. Por ejemplo, el derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo. Que puede ser vital para ir a juicios, a terapia. Desde luego. O el derecho a la movilidad geográfica. Es una herramienta de seguridad fundamental para poner distancia con el agresor sin tener que renunciar a tu independencia económica. Y también está la posibilidad de suspender o incluso extinguir el contrato. Sí, la suspensión del contrato con reserva del puesto le da un respiro, un tiempo. Y como última opción, la extinción voluntaria del contrato le da derecho a la prestación por desempleo, algo que una baja voluntaria normal no permitiría. Es una salida de emergencia. Totalmente. Y un detalle clave. Las ausencias por la situación física o psicológica se consideran justificadas.
La ley reconoce que el impacto de la violencia va mucho más allá de las heridas visibles. Esa idea de crear herramientas prácticas para garantizar una igualdad real es un hilo conductor que también vemos, desde otra perspectiva, en la legislación sobre discapacidad. Aquí siempre surgen dos conceptos que a veces se solapan: ajustes razonables y diseño universal. Son dos caras de la misma moneda, pero una mira al presente y la otra al futuro. El diseño universal, que está en el artículo 2, es la filosofía de crear entornos, productos, servicios que desde su misma concepción puedan ser usados por todo el mundo. Es construir la rampa a la vez que las escaleras. Esa es la imagen perfecta, es proactivo, piensa en todos desde el principio. Los ajustes razonables, en cambio, son reactivos. Ah, vale. Son las modificaciones necesarias en un caso particular, para una persona concreta. Por ejemplo, instalar un software lector de pantalla en el ordenador de un trabajador con discapacidad visual. Es la solución cuando el diseño universal no ha llegado. El objetivo ideal sería, por tanto, que con un diseño cada vez más universal se necesitaran cada vez menos ajustes razonables. Esa es exactamente la meta. Y mientras tanto, para impulsar la inclusión de forma directa, la ley establece medidas de acción positiva. Como la cuota de reserva en el empleo público. Sí, la famosa cuota del 2%. Y a efectos de optar a esas plazas, ¿quién tiene la consideración de persona con discapacidad? Porque no es solo tener un certificado. No, la ley en su artículo 4 es muy precisa. Hay dos grandes grupos. Por un lado, las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. El 33%. Y por otro, y esto a veces se olvida, se incluye también a los pensionistas de la Seguridad Social con una incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, y también a los de clases pasivas con pensión por incapacidad. Para la ley, su situación es equiparable a efectos de empleo. De acuerdo. Claro. Hemos cubierto igualdad por razón de género, identidad, seguridad, capacidad. El último gran pilar que nos queda se centra en la autonomía personal. Y eso nos lleva a la Ley 3000-2006, la Ley de Dependencia. Sin duda, uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Y para entenderla, hay que empezar por su definición de dependencia en el artículo 2. ¿Qué nos dice? La define como el estado de carácter permanente en que se encuentran personas que por edad, enfermedad o discapacidad necesitan la ayuda de otra persona o apoyos importantes para las actividades básicas de la vida diaria. Las claves son permanente y ayuda para lo básico. Esas son. Y la ley no trata toda la dependencia igual, sino que la clasifica en grados. Esto es fundamental. En lugar de recitar las definiciones, ¿podrías pintarnos un cuadro de lo que significa cada grado en la vida cotidiana de una persona? Claro, creo que es la mejor forma de entenderlo. A ver, el grado 1, la dependencia moderada. Podría ser el de una persona mayor que se maneja bien en casa, pero necesita ayuda una vez al día para una tarea concreta. Por ejemplo, para la ducha. Vale. El grado 2, la dependencia severa, ya implicaría una necesidad de ayuda más constante. Pensemos en alguien que necesita apoyo para varias actividades básicas, como vestirse o comer 2 o 3 veces al día, pero que tiene momentos de autonomía. Y el grado 3 ya sería la necesidad de apoyo constante. Eso es. El grado 3 o gran dependencia es la situación de quien necesita ayuda indispensable y continua de otra persona para casi todo, varias veces al día. Es una pérdida casi total de autonomía. Esta clasificación es lo que permite al sistema modular la intensidad de las prestaciones y servicios. Perfecto. Hemos recorrido todo el temario. A modo de resumen, hemos fijado números clave: el rango 40-60, la obligación de los planes de igualdad a partir de 50 trabajadores, la cuota del 2% para discapacidad con el umbral del 33% y los 3 grados de dependencia. Hemos visto cómo cada norma crea un marco de protección. Entonces, para terminar, ¿cuál es la gran idea que unifica todo esto? Pues la reflexión final, yo creo, es que el verdadero desafío para la Administración no es solo conocer y aplicar cada una de estas leyes por separado, sino entender su transversalidad. Su conexión. Exacto. Una misma persona. Imaginemos una mujer con una discapacidad reconocida, que además es víctima de violencia de género y está en situación de dependencia. ¿Puede ser titular de derechos de todas estas normas a la vez? A la vez. Y la pregunta clave a reflexionar es:
¿Están los procedimientos, los servicios públicos, realmente diseñados para dar una respuesta integral y coordinada a esa realidad? ¿O siguen funcionando como compartimentos estancos? Obligando a la persona más vulnerable a peregrinar por un laberinto de ventanillas. Esa es la cuestión. Las leyes están en el papel. El examen definitivo para la administración es si puede ver a la persona completa que tiene delante, o si solo ve una suma de expedientes separados.